En estos momentos en Ciudad Judicial una actividad que tiene que ver con la conformación de un colectivo de una red provincial contra la violencia institucional, víctimas de violencia estatal, representantes de organizaciones se congregaron en las puertas de Ciudad Judicial para denunciar los atropellos del Estado. Paralelamente, ya desde la semana pasada, se ha dado a conocer que se ha presentado un habeas corpus ante la Corte de Justicia de Salta, un habeas corpus colectivo, a raíz de las detenciones arbitrarias, las detenciones en el marco de contravenciones. Para ampliar sobre este tema, hemos convocado al abogado salteño Agustín Colque, quien es nuestro invitado y a quien le agradecemos por la comunicación. Doctor Colque, ¿qué tal? Muy buenos días. Buen día. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buen día a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, Gracias por comunicarse conmigo. es lo mismo que decimos nosotros, doctor. Bueno, no sé si usted estará participando de esta actividad en Ciudad Judicial, pero sí sabemos que está participando de todas las presentaciones legales en contra de las detenciones arbitrarias. Y la pregunta es, ¿por qué Disculpas, se escucha entrecortado. Bueno, vamos a ver si corregimos eso. Estamos hablando con Agustín Colque, es abogado del Fuero Local y el asunto que nos convoca a dialogar con él tiene que ver con las detenciones arbitrarias. ¿Por qué es importante este tema, doctor? Bueno, en primer lugar quisiera decirles que yo en realidad estoy hablando a título personal, no en nombre de una organización, digamos, de una entidad o de una persona en particular. Esto simplemente para evitar malos entendidos, ¿no?, entre las personas que trabajan estos temas, que lo hacen, realmente están haciendo un esfuerzo encomiable, ¿no?, para poner este tema en agenda. Y en segundo lugar, esto es importante también porque la realidad es que le puede pasar a cualquiera. Es decir, acá estamos hablando de detenciones que son realizadas sin orden judicial, o sea que son, digamos, son ordenadas por la policía simplemente. Son realizadas sin un proceso iniciado, son realizadas, bueno, a personas que son inocentes, ¿no?, jurídicamente hablando. Es decir, son personas que no se les ha iniciado un juicio, que, digamos, que de las que quizás se puede o no tener una sospecha de que haya realizado algún tipo de hecho que pueda encuadrarse dentro de un delito o dentro de una contravención. Pero que todavía no han sido acusadas, que no han sido tampoco, bueno, de que no se ha comunicado la policía con el fiscal como lo manda la ley o con el juez competente. Entonces es una situación bastante delicada. Por eso creo que es importante que la sociedad salteña sepa, ¿no?, conozca que en Argentina la presunción de la igualdad, perdón, la presunción de inocencia sigue existiendo, que ellos tienen el derecho a la libertad ambulatoria, a la libertad física, y que, bueno, realmente que digamos, que la policía tenga prácticas arbitrarias y que basadas en esas prácticas arbitrarias devengan en detenciones presuntamente preventivas, lo cual es bastante discutible también porque muchas de esas detenciones se realizan para realizar, digamos, averiguación de identidad o de antecedentes, ese tipo de cuestiones. Bueno, es bastante grave, ¿no? En muchos casos las detenciones exceden el mínimo que establece la ley 7.742, que es la ley que rige digamos, es la ley orgánica de la policía de la provincia, que establece un mínimo de 6 horas de detención. En muchos casos exceden, incluso ya acreditando, ¿no? Porque muchas personas que van, digamos, muchas personas salimos a la calle con el documento en la mano y son detenidas, y pese a que ya se acredita la identidad en el mismo momento en el que la policía se aproxima a esa persona que presuntamente estaría cometiendo algún tipo de delito de contravención, aún así las llevan detenidas a los centros de contraventores. Entonces es una situación muy delicada. Estamos hablando de detenciones de personas jurídicamente inocentes. Quiero poner de resalto esto porque no es porque yo lo diga, sino porque lo dice la Constitución, lo dicen los tratados internacionales de derechos humanos,
y otros instrumentos también no internacionales de derechos humanos, como son las llamadas reglas o los principios creados también por las Naciones Unidas. Las reglas Mandela, por ejemplo, es un ejemplo de estos principios. Así que, bueno, sin perjuicio obviamente de que hay gente más afectada que otra, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta esto. Operan mucho el prejuicio de la gente policial acá, el estigma social que se tiene sobre determinadas identidades, sobre determinados sectores sociales de la provincia. Agustín, me interpela sobremanera esto que estás contando porque soy asidua de ir a estadios de fútbol y realmente se ve un atropello de parte de la policía ya desde el momento en la requisa, ¿no? El espectador va con su entrada, se lo increpa de una manera violenta. Mayormente esto, yo decía que lo veía en la cancha de Central Norte, también por este estigma que carga el hincha de Central de revoltoso, de indisciplinado, pero en el último tiempo, dadas las instancias que le tocó vivir a Gimnasia y Tiro de Salta, también ha pasado en la cancha de Gimnasia y Tiro de Salta. A la gente se la detiene con la excusa de alguna averiguación de antecedente y se los liberan posterior terminado el encuentro. Entonces a mí me parece completamente violento y arbitrario también de que a cualquier hincha, por portación de rostro o por el motivo que a ellos se les ocurra, justamente esto que decís vos, que va a depender del agente de policía que esté actuando en el momento, se aparte a esa persona que ya pagó su entrada y se la tenga detenida, porque están detenidos sin ningún tipo de justificación, en una sala o en un vehículo policial hasta que termine el partido. Entonces, digo yo, ¿habría alguna solución, manera de tratarlo? ¿Cómo habría que mejorar esto? Porque al fin y al cabo la policía también se le paga un servicio ahí. Bueno, te agradezco mucho la pregunta, es muy interesante lo que señalás. Yo tengo hermanos que les gusta el fútbol y que si bien no asisten con mucha frecuencia, porque la verdad que el costo de vida está bastante elevado en en este último tiempo, digamos, no es a veces pagar una entrada para ir a jugar un partido de fútbol también es medio un lujo. Claro, sí. Bueno, también me interpela, ¿no? Por esa razón. Y bueno, a ver, primero y principal, lo que nosotros hicimos, digamos, como defensores de derechos humanos, fue comenzar a interpelar, digamos, al Poder Judicial para que preste atención a este tipo de prácticas, ¿no? En particular, acá me das pie para presentar, digamos, justamente el contexto donde yo trabajé estos temas. El Centro Comunitario Alfa, sí, que forma parte de la Fundación Proyectar, que está a cargo de Álvaro Arias Camacho, que fue una víctima, ¿no?, de este tipo de atropellos policiales. Lo vimos. Interpuso un habeas corpus colectivo, correctivo y preventivo, para que, bueno, primeramente para que este tipo de detenciones sin justificación, sin motivo, sin orden judicial, arbitrarias, discriminatorias y violentas, cesen en la provincia. Y bueno, ¿por qué es correctivo y por qué es preventivo? Precisamente correctivo es porque lo que se está señalando es una práctica de la policía. Es la policía la que tiene que modificar sus prácticas de seguridad. Es la provincia, digamos, el Poder Ejecutivo que está encargado de las fuerzas de seguridad, el que tiene que, bueno, adecuar sus políticas de prevención y sus políticas de seguridad a los estándares que establece la Constitución, a los estándares que establece los tratados internacionales de derechos humanos. En particular te puedo mencionar, por ejemplo, el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que trata específicamente la cuestión de las detenciones, de la prisión, de la privación de libertad, etcétera, y el artículo 9 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, solamente por si hay algún funcionario o funcionaria escuchando, para que sepa que tiene que adecuar, ¿no?, estas prácticas a esos estándares. En ese marco, en el marco que te mencionaba del habeas corpus, sí. Bueno, me convocaron desde la Asociación Miguel Ragone y la Mesa de Derechos Humanos de la provincia de Salta, a quienes les agradezco por la participación que me han dado, porque la verdad es que fue bastante productivo, digamos, ¿no?, el aporte que hicimos. Presentamos ahí un amicus curiae, que es una figura procesal que se utiliza para
ilustrar a los jueces con quizás algunos argumentos que no están considerando los demás, la parte demandante, digamos, la parte que presenta el habeas corpus en el caso, y simplemente sirve para ilustrarlos respecto de lo que dicen los estándares de derechos humanos y de otras cuestiones, digamos, ¿no? Que tienen que ver también con, hay profesionales incluso que se dedican, por ejemplo, a la sociología o a la antropología, que también hacen sus aportes al respecto, ¿no? En este marco nosotros señalamos... Sí, no, perdón. No, que en ese marco nosotros señalamos principalmente un par de cositas, como para que tengan en cuenta. A ver. El régimen más excepcional, digamos, que prevén los sistemas jurídicos penales en Argentina es la prisión preventiva, ¿no? Que es un... ¿Y por qué es excepcional? Porque es un tipo de detención que se realiza por orden de un juez y por razones que obedecen a las finalidades del proceso. Esas detenciones privaciones de libertad son muy excepcionales, realmente muy excepcionales. Tienen que obedecer a criterios que tienen que ver con la necesidad, tiene que haber un mérito sustantivo, o sea, una probabilidad positiva de que la persona que va a ser privada de libertad, siendo inocente, porque todavía no se la ha juzgado, ¿no? Cuando se trata de prisión preventiva, la posibilidad tiene que ser positiva, o sea, tiene que ser muy probable que la persona haya cometido un delito en ese caso. Esa medida tiene que ser revisable, tiene que ser necesaria, tiene que ser idónea en el sentido de que tiene que cumplir los fines para la cual es dispuesta, ¿no? Que generalmente son, el entorpecimiento a la investigación o el peligro de fuga en general, ¿no? Tiene que ser proporcional. Esto quiere decir que si existen otros medios de evitar, digamos, el entorpecimiento de la investigación o el peligro de fuga, y en este caso puntual, que hablamos de detenciones sin orden judicial, acreditar la identidad de la persona, tiene que ser siempre la medida menos lesiva, ¿no? Entonces esas detenciones que ahí la compañera menciona acerca de los estadios de fútbol. De los estadios de fútbol, sí, en los claramente no hay ahí. Sí, claramente no hay proporcionalidad, ¿no? O sea, aparte, no por ir a un... Hay muchas veces que este tipo para mí son apremios ilegales, terminan en una decisión de la policía de ponerle a la gente carátulas como que sacarle el permiso de ir a la cancha. O sea, después no pueden entrar. Claro, sí, se avasallan libertades. Como esa medida para que no... Sí, se avasallan libertades individuales y demás. Agustín, el punto es el siguiente, digamos, retomando la gravedad del asunto, no solamente el problema está en que las detenciones son arbitrarias y constituyen una privación ilegítima de la libertad, toda vez que si es por averiguación de antecedentes o identificación simple, ese trámite se concreta en pocos minutos, sino que además muchos ciudadanos son pasibles de apremios, golpizas, ¿no? Hay situaciones que llegaron al extremo. En Rosario de Lerma, una mujer trans, en menos de 2 horas de detención por una presunta contravención, terminó muerta, en una muerte dudosa. Entonces hay un problema extra a la privación ilegítima de la libertad que tiene que ver con los apremios. Sin dudas, digamos, yo soy parte de una comunidad que fue históricamente vulnerada, a la cual se le han violado todos los derechos existentes, se le han negado el derecho a la salud, el derecho a la educación, al trabajo, y sin dudas la comunidad LGBT sin dudas es uno de los grupos más afectados por este tipo de prácticas, ¿no? En el Amicus nosotros eso lo incorporamos lo incorporamos a través de un concepto que viene no del derecho, sino más de la sociología, de la antropología, que es el identicidio, que es este conjunto de prácticas destinadas al exterminio de ciertas identidades, al exterminio de determinados grupos sociales, y que no solamente alcanzan a la comunidad LGBT, también alcanzan a las personas racializadas, también alcanzan a las personas en situación de calle, a las personas
que viven en situación de pobreza, y ahora se añade también que en muchos casos también afecta a personas que son defensoras de derechos humanos, como ser, por ejemplo, el caso de Álvaro Arias Camacho, que como ya dije, también fue una víctima de este tipo de prácticas, ¿no? Entonces sí, sin duda. Es más, si ustedes siguen la agencia Presente, que tiene bastantes registros con respecto a la violencia policial ejercida contra miembros de la comunidad LGBT, bueno, sí, está además la muerte, digamos, donde que está involucrada la policía, porque se dio aparentemente a través de una golpiza, digamos, de una persona, de un chico gay que simplemente estaba en la calle y bueno, fue ahí, digamos, confrontó una golpiza, fue víctima de una golpiza a la policía. Ese chico terminó muerto. A mí realmente me mató esa noticia del alma, porque en los noticieros de Rosario y Lerma decían que un varón vestido de mujer, y era una mujer trans. O sea, la falta de Sí, respeto es también. total. No, y además de eso, te agrego algo más. En muchos casos, cuando estas detenciones de las que estamos hablando se realizan a las mujeres trans y a las travestis, se las encierra con los hombres. Es decir, vejatorio al máximo. Es como realmente es como si nunca se hubiese sancionado la ley de identidad de género, prácticamente. Y en muchos casos se utilizan lo que yo llamo como normas proxy, ¿no? Que son como contravenciones proxy, porque hay muchos sectores sociales que están, digamos, que padecen determinadas de determinadas circunstancias de vida, digamos, que por ahí están obligadas o por ahí están forzadas a vivir de esa manera. En muchos casos los códigos contravencionales, esto excede lo que venimos hablando, pero me parece que está bastante vinculado. Contravenciones por ebriedad o contravenciones por merodeo, se dice también, ¿no? O sea, la sola sospecha, digamos, porque vos estás, no sé, dando vuelta a la manzana, eso calificaría Claro, pero como también, merodeo, también es una digamos, estigmatización de género que proviene de parte de la policía, porque yo veo tipos que andan merodeando por la vuelta de la manzana y no terminan detenidos por sospechados de ejercer la sí. prostitución. Sí, totalmente. Sí, eso es así y lamentablemente existe en Salta, pero también existe en muchas otras jurisdicciones, ¿no? Así que sí, la verdad que el Estado es bastante crítico a nivel, no solo en la provincia, sino también a nivel nacional. Y esto también agrava muchísimo las condiciones de detención, las condiciones de encierro de las personas que ya están encarceladas. ¿Por qué lo digo? Porque no sé si ustedes estarán al tanto, pero el Comité Provincial contra la Tortura emite informes anuales y existen esas estadísticas que indican que existe una sobrepoblación alarmante dentro de los centros de detención, dentro de las alcaldías. La alcaldía de Salta, sin ir más lejos, la de la provincia, digamos, la de la ciudad, tiene más del 100% de sobrepoblación. Una situación O sea, de hacinamiento espantosa. Hay digamos, de una celda que quizás es para 100, hay 200. Sí. Es decir, es realmente alarmante y es realmente, bueno, no son 100, ¿no? La celda, pero no sé, de 10 hay 20, digo, es bastante alarmante la situación, y aparte a las personas se las incomunica, en muchos casos se las desnuda, no para hacerle una revisión médica, porque en muchos casos no hay médicos. Esto es así. Una represalia. Y también, totalmente, es como una forma de disciplinamiento, Castigo, ¿no? Una claro. forma de control social. Y además también no se les permite comunicarse con sus familias o con sus defensores, no se les proveen elementos de higiene, no se les provee ropa limpia, que son todas reglas que están formuladas por las Naciones Unidas desde hace ya más de
70 años, Y diría. que tiene que ver con la dignidad humana. Estamos hablando con Agustín Col, que es abogado Absolutamente. del fuero local. Agustín, nos hiciste referencia a la presentación por parte de otros profesionales e incluso algunos colectivos de un habeas corpus colectivo, correctivo y preventivo. ¿Cuál es el trámite que tiene un habeas corpus? ¿Cuándo debe responder la Corte de Justicia frente a esta presentación o el Poder Judicial? Bueno, tratándose de, bueno, el habeas corpus siempre que sea, el habeas corpus casi siempre sigue las reglas también que aplicables al amparo, ¿no? Porque Claro. si el amparo es digamos, para prevenir o hacer cesar, digamos, violaciones de derechos que son arbitrarias y que son evidentes, bueno, con más razón lo es para el recurso, digamos, que intenta tutelar la privación de libertad, ¿no? Ujú. Que es como una de las libertades básicas. Digamos, cualquier Estado liberal, cualquier constitución liberal, cualquier ideología liberal tendría que defender, ¿no? Les hablo del liberalismo porque la verdad es que está muy en boga en este último tiempo, digo, pero bueno. Justo nos dice un oyente Eh, exactamente lo mismo. sí, justamente la libertad física, ¿no? Es una libertad esencial. Y bueno, sin dudas, a mí me parece que la Corte tendría que responder lo antes posible, precisamente porque estamos hablando de la libertad física, ¿no? En general, los amparos, ¿no?, cuando son individuales, se resuelven medianamente rápido. En este caso, como se trata de un habeas corpus colectivo, bueno, tendría que acelerarse bastante, Ujú. ¿no?, el proceso. Y bueno, y ahí veremos si la Corte hace lugar o no al que esperemos que sí, que haga lugar, digamos, a lo que se pide en el petitorio del habeas corpus. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación, doctor Colque. Vamos a seguir en contacto. Este tema nos convoca, nos Ujú. parece importante, así que, bueno, será hasta un próximo encuentro. No sé si me permitís Sí, solamente claro. cerrar una cosa que me gustaría aclararla. La jueza que primeramente había recibido el habeas corpus, que después terminó en la Corte por razones de orden procesal, ella ordenó que se coloquen carteles en la entrada de la alcaldía para que las personas que estén detenidas también puedan estar al tanto de que existe este recurso presentado, de que está en la Corte, digamos, como a los efectos también de informar, ¿no? Porque el Centro Alfa además se especializa también en eso, en formar, digamos, en capacitar a personas que están privadas de la libertad o que son susceptibles por diversas razones de ser privadas de la libertad por razones arbitrarias, por razones discriminatorias. Así que, bueno, simplemente también eso, ¿no? Para que la gente que quizás esté en una situación que involucre este tipo de detenciones, bueno, que sepa que existe eso. Y bueno, simplemente agradecerles por la entrevista. Es la primera entrevista que tengo Ujú. eh, digamos, en vivo, así que bueno, les doy las gracias por convocarme y por hacerme parte también de este debate, ¿no? Gracias a Gracias, vos por haber sido gracias, tan gracias. claro también, Agustín. No, por favor. Bueno, hasta Chao, un abrazo. un abrazo, un abrazo. Hasta aquí el diálogo con Agustín Col, que es abogado del fuero local, está preocupado y está interviniendo como ciudadano y como profesional del derecho en todo esto que tiene que ver con las detenciones arbitrarias por parte de la policía de Salta, Y en que tantos se ámbitos, llevan ¿no? puestas las leyes, Todas la las leyes, los derechos constitución, de las la gente. garantías Claro que constitucionales sí. y avasalla el principio de Aberrantes, inocencia, ¿sí? aberrantes. Vamos con mensajes que nos llegan al ¿Qué dicen? ¿Qué 3876 quieren? 009650. Bien, el presidente chileno. Gran reconocimiento a su germu, nos dice acá. Ana Laura, que ¿A su piensa, germu? así dijo, ¿Que será que suya piensa de él? diferente, claro, a lo que he opinado yo.